Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología con la comunidad en particular y con nuestros médicos en general, nuestros socios también, todos reunidos en esta serie de citas que procuran, como desde un principio apenas desatada la pandemia del COVID-19, combatir la otra enfermedad, casi tan dañina como el coronavirus, eso que la Organización Mundial de la Salud denominó la infodemia, la epidemia de noticias falsas, erróneas, sin fundamento. Desde un primer momento nosotros hemos considerado un deber de la Sociedad Argentina de Infectología acercarle a nuestros socios, a la comunidad en general, como decíamos, contenidos certeros en lo que tiene que ver al COVID y varias ramas de influencia. En el caso del lunes pasado y el de este miércoles, nos abocamos específicamente a un tema muy delicado, que es el tema del COVID y el personal de la salud. Por eso vamos a pedirle a Ángel, a Analía y a Janina que muy lentamente habiliten sus cámaras y sus micrófonos. Vamos a contarle a las personas que ya se han conectado, son Ángel, Janina y Analía, unos 800, así que se irán sumando muchos más con el transcurso de la transmisión, que esta charla, como todas las que hacemos en la SADI, va a quedar registrada en nuestras redes sociales, la van a poder compartir, la van a poder revisar, la van a poder analizar con las personas que ustedes crean conveniente. Insistimos siempre en el rol indelegable de la SADI como sociedad científica de hacer este tipo de aportes. En el caso de hoy, como el del pasado lunes, este aporte cuenta con el apoyo del laboratorio GADOR, al cual le agradecemos mucho su presencia en esta cita. Sin más prólogos, Ángel, todo tuyo, ustedes gracias por estar allí. Janina y Analía, gracias por su tiempo también, y un detalle que me gusta siempre señalar. Janina está en su casa y Ángel también, han trabajado mucho el día de hoy, pero Analía está en el hospital todavía. Entonces, como siempre nos gusta decir, cuando ustedes escuchen hablar de los infectólogos, tienen dos caminos. O dejarse llevar por algunas cosas no tan ciertas y malintencionadas, o mirar a estos profesionales que se dedican a cuidarnos. De ustedes depende también a quién le creen y a quién no. Ángel, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un placer estar nuevamente en una presentación, en esta, que para nosotros es muy importante lo que es el cuidado del personal y todas nuestras herramientas que podemos usar. Para ello vamos a presentar a dos fabulosas colegas. Una es Janina Nocitelli, ella es ella es médica infectóloga, jefa de control de infección del Instituto de Diagnóstico del Sanatorio Argentino de La Plata, es staff del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de La Plata y es miembro de la comisión de IACS de la SADI. Así también vamos a presentar a Analía de Cristófano. Ella es jefa de sección de infectología pediátrica, miembro de la comisión de infecciones del Hospital Italiano. Así también es coordinadora de la comisión de infectología pediátrica de la SADI y embajadora de la YEA 2018. Bueno, vamos a comenzar con Janina, con la presentación. Jani, te escuchamos. Dale, Ángel, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que me toca hablarles hoy es el equipo de no podemos protección. ver tu pantalla. ¿No? No, Janina, todavía no te vemos. A ver, espera. A ver. No, esperamos igual, te esperamos, Janina, no hay problema. Del tema que va a hablar Janina es con respecto al equipo de protección personal y las protecciones que tenemos que tener en tres especialidades muy importantes en la práctica diaria, que es otorrinolaringología, oftalmología y odontología. Está perfecto, Janina. Excelente, amplía la pantalla para que quede a pleno y estás perfecto para arrancar. ¿Ahí estamos? Ahora sí, todo tuyo.
Bueno, muchas gracias. Arranco otra vez. El tema que me toca hablarles hoy es el equipo de protección personal en distintas especialidades, específicamente oftalmología, otorrinolaringología y odontología. Más allá de que tengo que hablar del equipo de protección personal, me pareció adecuado hablarles también de las recomendaciones generales que hay que tener en cuenta y posteriormente de las particularidades de cada especialidad, para finalizar con las conclusiones. Para poder hablar de prevención, tenemos que saber de qué forma se transmiten las enfermedades que tenemos que prevenir. En este caso, hoy nos toca hablar del coronavirus, y sabemos que el coronavirus se transmite principalmente por gotas. Estas gotas son las gotas grandes, las gotas que son mayores a 5 micrones, que la persona infectada elimina al hablar, toser y estornudar. A su vez, estas gotas van a contaminar las superficies que están alrededor del paciente en un diámetro, una circunferencia de 1 metro, 1,5 metros. Por lo tanto, al tocar estas superficies contaminadas, también corremos riesgo de infectarnos posteriormente por la autoinoculación de las manos contaminadas con ojos, nariz y boca. Hay una tercera ruta de contagio, que es cuando estas gotas grandes, mayores a 5 micras, se vuelven más chiquitas, que es cuando nosotros hablamos de procedimientos generadores de aerosoles. ¿Cuáles son estos procedimientos? Básicamente los que se realizan sobre la vía aérea superior, específicamente cuando manipulamos esta vía aérea, como es la intubación, la extubación del paciente, cuando se realiza ventilación manual o ventilación no invasiva, procedimientos como toma de muestras respiratorias, y también debemos recordar que algunos procedimientos que, si bien no son específicamente sobre la vía aérea, atraviesan la vía aérea, como las endoscopías, que no hay que perder de vista. Ese es un cuadro donde se muestra el riesgo que tiene el personal de salud de contraer un coronavirus, como fue en la epidemia del SARS, con respecto al equipo de salud que no estuvo expuesto en maniobras que generan aerosoles. Bueno, como sabemos, esta es la forma de transmisión, pero también hay que tener en cuenta por dónde ingresa el virus. El virus, para ingresar al cuerpo humano, necesita de un receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se encuentra en muchos órganos de nuestro cuerpo y está ampliamente demostrado que se encuentra a nivel de la cavidad oral, y tiene su mayor expresión dentro de la cavidad oral en lengua y los tejidos bucales y gingivales. A su vez tiene también una alta expresión en las glándulas salivales, y también se ha demostrado que el virus está presente en un alto porcentaje de los pacientes positivos, obviamente, porque es el mecanismo y es el fluido donde mayor contagiosidad presenta. Incluso luego de detectarse con PCR ese virus, también se lo ha cultivado en esta secreción. Un estudio reciente también ha demostrado la presencia de este receptor en la cavidad nasal, y se cree que tiene una expresión mucho más baja en los niños en relación a los adultos. A su vez, sabemos que la PCR nasofaringea tiene más rédito que la orofaringea. Con respecto a las estructuras oculares, también existen receptores de ECA y otra proteína necesaria para que el virus ingrese a la célula, que es otra proteína que se encuentra tanto en la parte externa como interna del ojo, y a su vez se ha detectado el virus en lágrimas y secreciones conjuntivales, siempre de pacientes que presentaban conjuntivitis, no así en pacientes que no tenían conjuntivitis. Sin embargo, el virus se encontró en estas secreciones, pero cuando intentaron cultivar el virus no cultivó. Y otro papel importante es el que tiene el conducto lacrimonasal, porque es el que transporta las lágrimas hasta la cavidad nasal hasta el tracto respiratorio inferior. ¿Sí? Bien, como resumen de esto, entonces sabemos que la presencia viral es alta en los tejidos de la nasofaringe y mucho mayor en el nasofaringe que la orofaringea, y con respecto a los ojos hay escasa evidencia de que el virus se encuentra en lágrimas o en conjuntivas de pacientes infectados, y no obviamente se ha encontrado por PCR, pero no se ha logrado cultivar.
por lo tanto se interpreta que hay menores cargas virales en estos tejidos. ¿Y por qué es especialmente que hoy hablamos de estas profesiones que son la oftalmología, el otorrinolaringología y la odontología? Porque son profesiones que tienen un alto contacto y alto riesgo de infección debido a que los exámenes que estos profesionales realizan es cara a cara con los pacientes, y a su vez utilizan una gran cantidad y una amplia cantidad de equipos que son reutilizables, que están en contacto tanto con el paciente como con el medio ambiente. Con respecto a las recomendaciones generales, bueno, son varias, las he tratado de resumir en estos 5 puntos. Primero y principal, minimizar las posibilidades de exposición al virus, seguidas por las precauciones estándares y las precauciones basadas en la transmisión. Hablar 2 segundos de la higiene ambiental, los controles que se debe hacer al personal de salud y la importancia de capacitar también al personal de salud. Con respecto a minimizar las posibilidades de exposición, lo primero y principal que debemos hacer es controlar la fuente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de controlar la fuente? A la utilización del barbijo social para disminuir las cargas de las partículas virales que tiene la persona que lo utiliza. Es de amplio conocimiento que toda persona que tenga contacto con otra, ya sea en una institución, en cualquier medio de transporte, debe usar un barbijo social, y el personal de salud dentro de la institución también debe usar un barbijo, en este caso quirúrgico. A su vez debemos limitar los ingresos a las instituciones y restringir las visitas, y siempre que sea posible, cancelar o modificar actividades grupales. Por eso se fundamenta tanto la utilización de medios como estos, medios online, para hacer capacitaciones o reuniones. También se deben suspender los procedimientos electivos, como cirugías y visitas que no son urgentes. Obviamente esto va a depender del contexto epidemiológico. Sí, no es lo mismo acá en el AMBA que en una provincia donde no tienen circulación activa del virus. Y con respecto a esto, también con respecto a suspender procedimientos, en lugares donde se atiende ambulatoriamente, también lo que se recomienda es, en el caso de reiniciar la actividad programada, si se dan turnos, espaciar estos turnos y tratar de evitar que los pacientes se entrecrucen. Con respecto también a minimizar la exposición, una de las herramientas fundamentales que tenemos es la realización del triage. El triage puede hacerse previamente a la consulta del paciente por vía telefónica o en alguna plataforma virtual, o in situ, cuando llega el paciente, o se puede hacer un doble triage por teléfono y también cuando llega el paciente, y recordar que siempre el personal que hace el triage debe estar protegido, ya sea por barreras físicas o con tener el equipo de protección personal adecuado, que en este caso debería ser protección ocular y un barbijo quirúrgico. También se pueden poner puestos exteriores como carpas para hacer estos triages. Una vez que uno identifica un caso, lo que va a hacer es rápidamente proceder a su aislamiento. En el caso de que sean consultorios o policonsultorios o clínicas que no tengan internación, obviamente si se identifica un caso sospechoso se debe dar aviso a la autoridad sanitaria para que maneje ese caso. Bueno, con respecto a la higiene ambiental, básicamente los procedimientos de limpieza y desinfección de rutina son apropiados para eliminar este nuevo coronavirus, pero uno se debe asegurar que los procedimientos se sigan de manera consistente y correcta, y a su vez el manejo de la ropa, la vajilla y los instrumentos médicos también debe realizarse de acuerdo a la forma rutinaria. Y acá me voy a detener en 2 aspectos. Recordar siempre que la desinfección tiene que estar precedida de una buena limpieza, ¿sí? Entonces siempre las superficies se deben limpiar adecuadamente para poder posteriormente desinfectarse. ¿Qué se puede usar? Detergente seguido de lavandina o productos que limpien y desinfecten en un solo paso. Y otra cosa importante es que no se debe pulverizar directamente la superficie, sino que se debe pulverizar sobre un paño, el paño que se va a utilizar, y posteriormente frotar las superficies con ese paño con desinfectante. Con respecto al personal de salud, lo primordial es controlar al personal que no presente síntomas respiratorios o síntomas compatibles con coronavirus. Aparte de hacer un control en el lugar de trabajo, lo que se debe alentar es que el personal se automonitoree antes de llegar al trabajo. Obviamente, todo personal que tenga algún síntoma respiratorio debe no asistir a su trabajo y se le deben implementar políticas de licencias adecuadas.
Con respecto a la capacitación, uno debe capacitar y educar continuamente al personal en cómo utilizar el equipo de protección personal. Llegando ya a las precauciones de aislamiento y entrando a lo que es el equipo de protección personal, debemos dividir a estas precauciones en dos, en precauciones estándares, que son aquellas que uno debe tener siempre en cuenta, independientemente del diagnóstico infectológico que tiene el paciente al ingreso de cualquier institución. Y las precauciones adicionales, que son aquellas precauciones que están basadas en el mecanismo de transmisión del microorganismo, que son las precauciones de gota y de contacto, como hablábamos hoy del coronavirus, y en este caso vamos a tener otras precauciones particulares en estos procedimientos que generan aerosoles. Estas son todas las precauciones estándares, ya hemos hablado en varios encuentros anteriores, no me voy a detener en ellas, sí, y solo una, que la gente que escucha mi charla ya está cansada de escucharla, que es la higiene de manos, porque la higiene de manos es la medida más efectiva y costo efectiva para prevenir las infecciones. Sabemos hoy en día que podemos higienizar las manos frotándolas con cualquier preparación a base alcohólica y el lavado de manos con agua y jabón. Siempre que se utilice la técnica adecuada y el producto adecuado, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a atender al paciente con nuestras manos libres de gérmenes. Este es un gráfico de los 5 momentos propuestos por la Organización Mundial de la Salud para la atención del paciente. Siempre recordar que aparte del contacto antes y después con el paciente y de alguna tarea sobre el paciente, también debemos lavar las manos después del contacto con el entorno del paciente. Este es un gráfico que ya deben haber visto si vieron el otro día el webinar de Wanda, son los distintos escenarios que tenemos en cuenta antes de ingresar a ver un paciente sospechoso confirmado de coronavirus. Va de un nivel de protección mínimo a un nivel de protección máximo, dependiendo qué tipo de interacción vamos a tener con el paciente. El nivel de protección 1 es el nivel que vamos a utilizar cuando vamos a tener contacto con el paciente, pero sin el riesgo de exposición a fluidos corporales, que en este caso lo que vamos a utilizar es protección ocular, barbijo quirúrgico, un camisolín de contacto y guantes. El nivel 2 es cuando vamos a tener contacto con el paciente y podemos tener algún riesgo de exposición a fluidos corporales. En este caso, lo único que cambia va a ser que el camisolín va a ser hidrorrepelente y en el caso de que, por ejemplo, el personal de limpieza no tenga calzado impermeable, se le agrega un cubrebotas. Y el nivel 3, que es el nivel máximo, es aquel equipo que yo me voy a colocar cuando voy a interceder en alguna maniobra que genere aerosoles. En este caso, el cambio va a ser que el barbijo sí o sí tiene que ser un barbijo N95, y a su vez vamos a utilizar una máscara facial. Esta máscara facial tiene un doble fundamento, es para proteger mejor el ingreso, para evitar el ingreso del virus a través de los ojos y para proteger el barbijo N95 de salpicaduras y de manchas. ¿Qué tenemos que recordar también? Hoy en día estamos en algunas regiones del país, estamos teniendo una circulación activa del virus, se habla mucho del paciente asintomático, entonces estas precauciones uno siempre las debe tener en cuenta si está trabajando en una zona de circulación activa, más allá de la sospecha clínica que uno tenga sobre ese paciente. Siempre que el personal de salud tenga contacto, independientemente del cuadro del paciente, deberá usar un barbijo quirúrgico. ¿Sí? Especialmente en estas especialidades que me toca hablar hoy, que van a hacer exámenes sobre la cavidad oral, aparte se va a agregar las antiparras y en el caso de realizar procedimientos que generen aerosoles, el barbijo debe ser un barbijo N95 y aparte deben agregar una máscara facial al equipo de protección personal. Con respecto a la utilización de camisolín y guantes, en esta circunstancia van a estar basadas en las precauciones estándares. Este es un gráfico que utilizamos en una de las instituciones donde trabajo, que es cómo colocarse y retirarse el equipo de protección personal. Esto es muy importante que la persona que lo va a utilizar lo tenga presente y lo que hacemos en muchos lugares es poner este checklist para que la persona, más allá de que lo ideal sea que tenga un compañero que chequee todo lo que está haciendo, si en caso de que no tenga nadie, pueda verificarlo a través del gráfico.
Bueno, y ya entrando a lo que son las especialidades de las que vamos a hablar hoy, las particularidades de cada una, les aclaro que aprendí mucho sobre estas especialidades y vamos a empezar con la oftalmología. Obviamente la atención de los oftalmólogos va a estar supeditada a las recomendaciones epidemiológicas del área geográfica donde trabajen. En las regiones de circulación viral activa solo se van a dedicar a las urgencias y emergencias. Siempre que sean posibles deben evitar los procedimientos diagnósticos que tengan alto contacto con la córnea. Lo que se está recomendando es utilizar siempre pantallas plásticas protectoras en la lámpara de hendidura, que ahora las vamos a ver, y se recomienda hablar lo mínimo posible durante el procedimiento, tanto el médico como el paciente. Una cosa que no recalqué hoy cuando hablaba de las generalidades de estas especialidades es que el riesgo es bilateral. El riesgo es tanto como para el paciente como para el médico por la proximidad que tiene uno con el otro. Están frente a frente, ¿sí? Entonces debemos cuidar a los pacientes y el médico obviamente utilizar el equipo de protección personal que debe según el escenario. Los colirios en estos casos se van a utilizar colirios monodosis, los multidosis, en el caso de tener que utilizarlos, se van a desechar luego de la atención del paciente, y voy a hablar de algunas consideraciones sobre la tonometría. Con respecto a los procedimientos de alto contacto, solamente se van a realizar cuando es crítico y eso tome y nos haga cambiar alguna conducta clínica. Son pruebas especiales como pruebas de campo visual o tomografías o ultrasonido que solo vamos a recomendar que se hagan cuando cambie el pronóstico o la enfermedad del paciente. Siempre se va a intentar usar la oftalmoscopía indirecta en lugar de una lámpara de hendidura para hacer el fondo de ojo. Y estas son las pantallas protectoras de las que les hablaba. Son pantallas de plástico, puede ser un plástico resistente como el PVC o el metacrilato, y hay otras opciones más baratas, que son la utilización de folios o el acetato de radiografías o tomografías antiguas. Lo que se hace es adaptar los orificios a la lámpara de hendidura o cualquier otro instrumento que vayan a utilizar, y recordar siempre limpiarla, obviamente, de los dos lados entre la atención de los pacientes. Con respecto a la tonometría, lo que se recomienda es dejar de utilizar la tonometría sin contacto, que es una tonometría neumática, porque podría llegar a tener un potencial de generar microaerosoles. Si bien hoy hablamos que en la conjuntiva la presencia del virus es incierta porque no ha cultivado, se recomienda no utilizar este tipo de tonometría y sí utilizar otras tonometrías. En este otro tipo de tonometría lo que se recomienda es utilizar puntas desechables y evitar los tonómetros de tipo Perkins. Esto lo tuve que investigar mucho, por la proximidad que existe entre el paciente y el oftalmólogo. Con respecto a la desinfección, obviamente se debe desinfectar todo el material que es reutilizable. Se utiliza mucho material que es reutilizable, entonces todo ese material lo tienen que desinfectar entre la atención de un paciente y otro, y lo que pueden utilizar son los desinfectantes que utilizan habitualmente. Y ya entrando en lo que es el equipo y finalizando con el equipo de protección personal en oftalmología, los niveles de protección que se recomienda son el nivel 1, que es el nivel de contacto con el paciente que no tiene exposición a fluidos corporales, y en caso de que generen alguna maniobra que puedan estar expuestos a algún fluido, el nivel 2. Hay una práctica que es la dacriocitorrinostomía endoscópica, que se realiza a través de la endoscopía nasal. Esa práctica se debería evitar por el riesgo de generar aerosoles sobre la mucosa respiratoria. Bueno, con respecto a odontología, se sabe que odontología utiliza una infinidad de instrumentos rotativos afilados que tienen alta velocidad, y todos estos procedimientos producen una gran cantidad de aerosoles y una contaminación con, obviamente, gotas infecciosas. ¿Qué se recomienda en odontología? Obviamente en zonas de circulación activa, lo mismo que decíamos con la oftalmología, priorizar emergencias y urgencias. Este es un listado que está en un documento oficial del Ministerio de Salud con las emergencias y urgencias odontológicas que sí o sí se deberían atender. Más allá de eso,
siempre tratar de minimizar la producción de aerosoles. Se recomienda la utilización de enjuagues bucales, que el material que utilicen sea descartable, y si hay que hacer imágenes en el paciente, que las imágenes sean extraorales. ¿Cómo minimizar la generación de aerosoles en odontología? Evitando el uso de instrumentos ultrasónicos de alta velocidad, las piezas de manos dentales y las jeringas de aire-agua, las jeringas de triple vía. No se recomienda el uso de escaladores ultrasónicos y, en cambio, lo que se prioriza es utilizar técnicas que sean mínimamente invasivas y atraumáticas con herramientas manuales como el escalador manual, o utilizar herramientas químicas para la atención con el paciente. Si van a utilizar una pieza de mano, se recomienda que tenga un sistema antirretracción para reducir el flujo de retorno de bacterias y virus desde la cavidad bucal hacia los tubos de la pieza y hacia el diente. En caso de no tenerlo, lo que se recomienda es hacer una descarga con la pieza de mano sin el sistema antirretracción de 30 segundos antes de continuar con el procedimiento. Otra opción que existe para minimizar la generación de aerosoles es la utilización de la presa o dique de goma, que es el que se ve ahí en la imagen. Este instrumento produce una reducción del 70% de las partículas en el aire dentro del metro de diámetro del campo de trabajo. A su vez, lo que se recomienda es usar succión de alto volumen, y el número del personal dentro del lugar debe limitarse, ¿sí? Con respecto al enjuague bucal, está demostrado que reduce la carga viral tanto en las gotas como en los aerosoles. Lo que se recomienda, todo esto basado en evidencia con respecto al SARS-1 y al MERS, que ha demostrado disminuir la carga viral, no la elimina, pero sí la disminuye. Se recomienda solución de iodopovidona al 0,2%. Y otra alternativa que también tiene poder virucida, pero que no es específica para el coronavirus, es el peróxido de hidrógeno al 0,1%. Con respecto al material descartable, siempre que se pueda, obviamente, utilizar dispositivos desechables, como los succionadores o las jeringas. Las líneas de flotación y de succiones deben descargarse durante 30 segundos después de cada paciente, y utilizar suturas reabsorbibles para evitar que el paciente tenga que volver a otra consulta. Con respecto a las imágenes, como les contaba hoy, lo que se recomienda es hacer imágenes extraorales para evitar las intraorales y así evitar el reflejo nauseoso o el reflejo de tos. En el caso que sí o sí se debe hacer una imagen intraoral, se debe cubrir con el sensor, con doble cubre sensor, para evitar perforaciones con la mordida. Y en odontología, basado en todo lo que les conté, no hay otra chance que el equipo de protección personal que deben utilizar ante un paciente sospechoso confirmado o en zonas de circulación activa de coronavirus, es el nivel de protección máxima, que es el nivel 3, porque todos sus procedimientos tienen altas chances de generar aerosoles. Con respecto, y por último, a otorrinolaringología, es otra especialidad que produce, que realiza muchas maniobras que generan aerosoles. La principal herramienta para el estudio de la vía aérea superior, la faringe y la laringe, es los estudios endoscópicos, y a su vez hacen cirugías utilizando taladros y también equipos de alta velocidad que pueden generar aerosoles. Por lo tanto, también en esta especialidad se va a limitar los procedimientos a los que tengan una indicación clara y precisa y necesaria para el paciente. Se recomienda que los anestésicos sean locales y que se utilicen los geles por sobre los aerosoles, justamente para evitar la producción de aerosoles, y también la utilización de cotonoides en fosas nasales para proporcionar descongestión y mejorar la anestesia. Bueno, con respecto a los estudios endoscópicos, que como les decía es el estándar de oro para evaluar la laringe y faringe, se debe realizar por el personal mejor entrenado, y solo en casos críticos y cuando los hallazgos puedan tener un impacto inmediato y cambie el pronóstico del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Son muchas las patologías, pero se resumen a la hemoptisis o dinofagia, que limite tanto la hidratación como la alimentación, y el compromiso de las vías aéreas secundarias a condiciones infectológicas o malignas. Con respecto a la otología, se ha demostrado también que hay virus en la mucosa del oído medio durante las infecciones del tracto respiratorio superior.
Por lo tanto, se debería evitar la cirugía mastoidea por el riesgo de aerosolización que tiene, excepto que sea una urgencia también, ¿no? Y con respecto a la aspiración microscópica del oído, también podría producir aerosolización de material biológico, principalmente cuando se utiliza la aspiración fenestrada. En caso de deber hacerlo, se prefiere la succión no fenestrada para disminuir el riesgo de aerosolización, pero este riesgo de transmisión es muy bajo y particularmente se ha visto cuando la mucosa está inflamada, y en ausencia de inflamación este riesgo no existiría. Y en otorrinolaringología tenemos los 3 escenarios, porque el nivel 1 podría ser para un estudio otoscópico habitual, entonces el nivel adecuado es el 1, que es el contacto con el paciente sin riesgo de exposición a algún fluido corporal. El nivel 2, cuando solo se evalúa la mucosa oral, y el nivel 3, en la mayoría de los procedimientos que realiza esta especialidad, que genera aerosoles. Como conclusión, nunca olvidar las precauciones estándar. Cuando empezó todo esto, yo recalcaba que la utilización de las precauciones estándar disminuye mucho, mucho la transmisión de cualquier infección, o sea que uno utilizándolas más el conocimiento del mecanismo de transmisión de este virus, estaría preparado para poder evitar la transmisión. Tener siempre presentes las recomendaciones generales, porque obviamente solo con el equipo de precaución personal no evitamos transmitir la enfermedad. Evaluar siempre el tipo de riesgo que voy a tener antes de colocarme el equipo de protección adecuado, incluido el contexto epidemiológico. No es lo mismo lo que les comentaba hoy, un odontólogo que trabaja en AMBA que un odontólogo que trabaja en una provincia donde no hay circulación. Y tener siempre en cuenta la capacitación a todo el personal de salud, principalmente en la colocación y el retiro del equipo, que es donde más errores y más riesgo de infección tiene el personal. Y por último, esta diapositiva robada, que en el contexto de una pandemia la búsqueda de evidencia perfecta es enemigo de la buena política, y si lo propuesto tiene sentido y no daña, puede ser que no deba tener que esperar estudios randomizados para utilizar un equipo o no en medio de una emergencia. Muchas gracias. Le voy a dar, hablé muy rápido. Le voy a dar paso a Ana. A ver, ahí está. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y arrancamos. Bueno, voy a intentar no sobreponerme en un par de cosas. Para empezar, me gustaría hablar un poquito de lo que es la epidemiología. Sabemos que saber la epidemiología local y saber cuáles son los casos nos orienta mucho a cómo comportarnos hoy en el medio de esta pandemia, y saber en algún momento qué conductas tomar o cuándo cambiar estas conductas de cuidado, ¿no? Acá podemos ver, esto es la información hasta el 19 de mayo, de los casos en menores de 17 años, y ven cómo, ahí estoy corriendo, perdón, pero estoy corriendo para ver más chiquito, ahí va, pueden ver cómo empieza a subir en los últimos, digamos, en los últimos días, cómo empezaron a subir, ¿no? No tengo acá los últimos días, como para, voy a tratar de poner, perdón, el indicador para que lo vean. Ven cómo en los últimos días empiezan a subir estos casos en los últimos días, ¿sí? Y cómo empezaron a aumentar, y no tenemos, bueno, los últimos días que probablemente haya habido un aumento secundario. Sabemos muchos casos en estos barrios populares en Cava, que es donde está habiendo estos clústeres de aumento de casos. Si seguimos con la siguiente, acá podemos ver, son los gráficos de la Sala de Situación Epidemiológica de Nación, y vemos como en estas dos barras vemos los pacientes pediátricos. Tenemos unos 2.703 pacientes menores a 19 años, con una letalidad de 0,036%, una niña que falleció de 14 años, que tenía una enfermedad autoinmune. Y si vemos, más orientándonos a lo que sea los pacientes neonatos, menor a 1 año, tenemos 72 pacientes de los que estaban reportados hasta el 19 de mayo, como les contaba antes.
Bueno, ahí pude poner el señalador. Ahí está, bien. Ahí tengo el puntero. Bueno, para mostrarles un poco cómo estamos nosotros en el hospital en la semana 22 y cómo aumentaron los casos también a nivel nacional, vemos como en las últimas semanas estamos viendo un incremento de casos. Estos son nuestros pacientes estudiados en el hospital italiano. Los verdes son los negativos y los rojos son los positivos. Nosotros desde la semana 17 que hubo, bueno, el cambio de definición, empezamos a estudiar muchísimos más pacientes y estamos estudiando muchos pacientes prequirúrgicos también, lo que nos da un aumento en el estudio de pacientes y lo que nos da una orientación, ¿sí?, que la muestro acá, de lo que es nuestra población, nuestra comunidad que se atiende en el hospital asintomática. Esto nos va a orientar para tomar un par de decisiones que después les voy a contar acerca de hisopados universales, etc. Y vemos como en las últimas 3 semanas, semana a semana, la cantidad de casos positivos suben, tanto en nuestro hospital, que es el porcentaje azul, como a nivel nación, que es el porcentaje naranja. Y nuestro porcentaje de pacientes, digamos, asintomáticos, entre comillas, porque estos hubo 2 pacientes que fueron positivos, de toda esta cohorte de más de 1.300 pacientes hisopados asintomáticos, hubo un paciente pediátrico y un adulto, y el pediátrico, cuando lo reinterrogamos, resulta que el papá que lo estaba cuidando y sus hermanas habían tenido síntomas. Entonces, la importancia del interrogatorio para estos pacientes y para podernos proteger mejor es muy importante, y lo vamos a charlar después. Aumento de casos a nivel país, como en los últimos días y semanas está aumentando los casos acumulados, y esta es una curva de día a día la cantidad de casos, y como vemos que en otros países, después de que del primer día con 500 casos, empieza también a aumentar. Entonces esto para remarcar mucho de esto, que esto se habla y de que vemos en la calle, la gente saliendo a pasear, etcétera, lo importante que es cumplir la cuarentena y lograr que esto no se desencadene con muchos casos. Y vamos específicamente entonces a lo que es embarazo y neonatos, y vemos lo que es la evidencia si hablamos de buscar transmisión vertical del SARS-CoV-2, vemos que hay solo 78 resultados, si vemos embarazadas 169, neonatos un poquito más, 118, y ya cuando vamos directamente a buscar, vemos que hay 8.000, directamente a buscar SARS-CoV-2, vemos que hay 8.000, y en los niños también 773. O sea que tampoco es que hay tantos casos, tantos artículos todavía sobre este tema, y es un tema que cada día salen artículos nuevos. Tenemos guías de el Royal College del Reino Unido, las recomendaciones de la OMS, y otras recomendaciones, bueno, me quedaron atrás, que nos van a poder orientar, así como también las recomendaciones a nivel nacional y a nivel ciudad. Las recomendaciones también hay unas de provincia, que no las pegué acá, pero son un poquito más viejas, y las más nuevas es el protocolo de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, que es del 29-28 de mayo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de las embarazadas y nos reunimos con los neonatólogos y los obstetras que querían, digamos, todas las recomendaciones, y nosotros estábamos tratando de establecer muy al principio una prioridad, dijimos, bueno, las embarazadas se van a cuidar, estamos en cuarentena, no van a exponerse, y bueno, y tenemos esta noticia de estos días, en las cuales finalmente una población que uno piensa que se van a cuidar más porque están embarazadas por tener un bebé, terminan exponiéndose, por ejemplo, a hacer un baby shower y exponiéndose con otra gente. Y de hecho, ayer me contaron otro caso que también hubo una junta de distintas personas para despedir a la embarazada antes de irse a tener su bebé. Así que los supuestos que podemos creer que esa embarazada va a venir a atenderse libre de poder estar en contacto con otra persona, vamos a tener que interrogarlo bien y tener en cuenta esto. Para hablar un poco de la transmisión, la idea es hablar de prevención, pero me parece que esto es súper importante que lo sepamos, porque es la forma de poder planear cómo prevenir y cómo cuidarnos. Este es un artículo bastante reciente, ¿sí?, publicado ahora, que habla de la transmisión, bueno, en realidad está en prepublicación, perdón, todavía no está publicado, que es el primer artículo que confirmaría la transmisión vertical a un neonato, ¿sí? Teníamos varios artículos con, digamos, un par de cosas que no cerraban, como el tipo de toma de la muestra, la seguridad con la toma de la muestra,
pero este es de una mamá de 35 semanas que ingresa con fiebre o tos, que se diagnostica COVID-19, que tiene una PCR positiva en sangre, en hisopado faríngeo y en hisopado vaginal, que por bradicardia fetal el bebé termina naciendo de 35 semanas, con 2,4 kg, requiere RCP, pero rápidamente es extubado a las 6 horas. De todas maneras se le tomó muestra de líquido amniótico, minival, muestra de sangre, hisopado rectal y nasofaringio, que fueron todos positivos. Al segundo día de vida, este paciente, que estaba bien, que estaba sin respirador, empieza con irritabilidad, hipertonía, se le hace una punción lumbar con leucocitos aumentados, y por resonancia lo que se observa es una gliosis bilateral, periventricular y subcortical. El bebé empieza a recuperarse, digamos, progresivamente, recuperándose muy bien posteriormente a esto. Mientras tanto se hizo una PCR en la placenta que fue positiva, y además se mandó una placenta anatomía patológica que se vio vellositis e infartos que eran compatibles con una probable infección viral. Según la clasificación, que está la bibliografía abajo, y podemos ver después la bibliografía después, se considera que este paciente sería, digamos, uno de los que tienen transmisión vertical justamente por esto, porque se considera que si se detecta antes de la rotura prematura de membranas en el líquido amniótico, la PCR positiva o en la sangre del neonato, es que se considera, transmisión vertical. O sea que sería el primer caso de transmisión vertical confirmada, y con buenas técnicas, porque describen cómo se sacaron las muestras, etcétera, y parecen buenas técnicas. Si nos referimos a la lactancia, y después vamos a hablar un poquito más, sabemos que las enfermedades virales pueden transmitirse por la leche materna, sabemos que el HIV se puede transmitir, y que se contraindica la lactancia, es una de las muy pocas cosas que contraindican la lactancia, siempre y cuando el bebé no tenga más riesgo de morir por desnutrición o por otras enfermedades infecciosas. Y el CMV sabemos también que se transmite por la lactancia, es una de las vías más comunes de infección de citomegalovirus en los neonatos, digamos, o en los niños, pero no se contraindica la lactancia, excepto que sepamos que, por ejemplo, es una inmunodeficiencia, el niño tiene una inmunodeficiencia combinada severa, y la mamá es positiva, serían los únicos casos en que se contraindica. Pero siempre se evalúa que es mucho mejor el beneficio de la lactancia materna, del pasaje de anticuerpos, que el riesgo de estas enfermedades. Se había visto que hay reportes de MERS y de SARS en leche materna, leche de un dromedario. De hecho, hay un artículo publicado de un caso que se cree que se contagió un humano por tomar la leche del dromedario con MERS, y SARS también se había encontrado presencia de ARN en leche materna. Muchos estudios, ¿sí? Acá ven, en estos estudios más de 50 muestras de 30 madres, y fueron 2 positivas de una misma madre, que en realidad fueron positivas para anticuerpos, pero con muy dudosa técnica. Este es el primero, en realidad, que es publicado también hace poquito, el 21/5, que es el que realmente detecta por PCR SARS-CoV-2 en leche materna, ¿sí? Se tomaron 2 madres COVID positivas con niños que fueron también positivos, ¿sí? Se le hicieron las PCRs a los niños y fueron positivos. Voy a ir un poquito al gráfico, que no está traducido, pero había que hacerlo bastante dibujado. La mamá 1 y la mamá 2, como detalle, compartieron habitación, ¿no? Primero se interna la mamá 1, nace el bebé, o sea, se interna al momento de nacimiento. La mamá desarrolla síntomas luego, ¿sí? Digamos, acá tenemos los días, más o menos al tercer día más o menos desarrolla síntomas. Acá se la aísla, pero acá ya estaba en contacto con esta mamá, ¿sí? Porque estaban compartiendo habitación. Esta mamá es positiva, se la aísla, se la empieza a hisopar. Digamos, estos hisopados de leche, estas PCRs de leche fueron negativas, y se logra ir de alta más o menos al día 17. El neonato está muy bien hasta que empieza con síntomas respiratorios leves, y se va de alta luego con su mamá, y también tiene un hisopado positivo. O sea que la mamá tiene hisopado positivo, el bebé también, pero la leche siempre fue negativa. Esta otra mamá, que compartió habitación antes de que se diagnostique, ¿sí? La mamá está positiva, por eso la importancia de la epidemiología y algunas cositas que vamos a hablar después.
se va de alta con su bebé nacido y se reinterna a los pocos días con una enfermedad medianamente sintomática por COVID-19, que probablemente la había contraído, ¿no?, al compartir esta habitación con esta mamá. Ni bien ingresa, se le empieza a hacer toma de leche, y se encuentran 4 muestras positivas, ¿sí?, de las 2 mamas, y de las 2 mamas positivas para COVID-19, y el bebé también fue, primero al ingreso, cuando ingresa con la mamá, fue negativo, y después a los pocos días positiviza, haciendo síntomas respiratorios, hizo problemas respiratorios, bajo de oxígeno, requirió ingreso al ANEO, y con alta con la mamá, ¿sí? Entonces sería el primero que realmente, con una evidencia bastante cierta, diagnostica COVID en la leche. El embarazo no parece ser un factor de riesgo para complicaciones. Un poco de epidemiología de las embarazadas, ¿sí? No parece tener, voy a tratar de pasar esto un poco rápido para ir a las otras cosas, pero no parece que las mamás tuviesen mayor riesgo ni mayores complicaciones. Hay un estudio del Reino Unido, otro estudio de prevalencia en Nueva York, en donde el 15% fueron positivas y solo 1,9% tenía síntomas. Esto hecho claramente en un contexto de Nueva York con muchísimos casos. Sabemos lo que es hoy Nueva York, la cantidad de casos, y que es uno de los lugares donde más casos hubo. Entonces tenemos que mirar un poquito el contexto, ¿no? Porque muchos viendo esto ya están pensando en hisopar entonces a todas las embarazadas. Después vamos a hablar un poco de eso, porque obviamente que el personal de salud, que es lo que nosotros priorizamos, se siente en riesgo, pero tenemos que ver cuál es nuestro contexto epidemiológico, ¿sí? En el Reino Unido una proporción de embarazadas del 6%, muy similar a población general, o sea que no sería que específicamente las embarazadas las tendríamos que hisopar por algo, excepto si tienen que compartir, o si claramente tenemos algún problema con los neonatos que tienen que entrar a NEO. La OMS es muy clara en esto, que no los traduje porque realmente estaban lindos los dibujitos, pero es muy clara en esto, que no hay que desproteger a la atención de la mamá, ¿sí? La mamá tiene derecho a ser bien atendida a pesar de que sea COVID. Esto es súper importante porque sabemos que ha habido discriminación, ha habido problemas, entonces nosotros como personal de salud nos tenemos que proteger bien, pero proteger a esa mamá y atenderla bien y cumplir todos sus derechos de madre y sus derechos, y los derechos también del bebé, ¿sí? Tienen riesgo a tener un parto seguro, tienen derecho a tener un parto seguro, tienen derecho a un acompañante, ¿sí? A un parto respetado y digno. Sabemos que hace mucho que se está pensando en esto. Tienen derecho también a amamantar, y tienen derecho a hacer un piel con su bebé, que después vamos a hablar. Pero esto es importante, ¿no? Porque a veces uno piensa en el coronavirus, en la protección, y se olvida un poco de lo que son los pacientes. También tenemos que priorizar que estas mamás necesitan controles, y estos controles tienen que ser presenciales. Muchos de estos controles tienen que ser presenciales y no se puede hacer una telemedicina. Y hay muchas recomendaciones, digamos las nuestras, las del Reino Unido, que hablan de esta atención prenatal con controles presenciales. Un poco de lo que hicimos nosotros, de planear un hospital seguro, garantizando el uso de tapabocas en todos los que ingresan al hospital, hacer distanciamiento en las salas de espera, priorizar justamente la atención de los grupos de riesgo o de las embarazadas que necesitan venir al hospital, llamado previo al turno con preguntas y triage, ¿sí? Puestos de admisión al ingreso para tomar la temperatura, garantizar la higiene, cuidado personal, áreas de atención diferenciadas entre COVID y no COVID, y obviamente toda la protección del personal. ¿Y cómo es la protección del personal? Bueno, la protección del personal es, como algo ya dijo Yani, cuando uno está teniendo un paciente que es asintomático, de todas formas, hoy nos tenemos que proteger, y esa protección es utilizando barbijo, y que el paciente también utilice barbijo, tanto para áreas ambulatorias o triage como para áreas
de internación. Y en el caso de que el paciente no utilice barbijo, bueno, acá hay una persona, un adulto, pero en el caso, por ejemplo, de la atención de un neonato o de un bebé que no va a poder utilizar barbijo, nosotros tenemos que usar barbijo y antiparras. Esta es la forma de protegernos en pacientes que no son sospechosos, que son los pacientes comunes. Y de esta forma, si ese paciente común podría llegar a ser positivo, yo de todas maneras estoy protegido. Y si voy a hacer maniobras que generen aerosoles, por ejemplo, en un neonato que no va a tener barbijo, me debo colocar protección facial y barbijo N95, preferentemente máscara para preservar ese barbijo N95. Yendo específicamente, bueno, si la persona gestante, que es como, digamos, sería más correcto decir que la embarazada es un caso confirmado o tiene contacto con un caso estrecho confirmado, debe mantener todas las normas para caso estrecho o confirmado, ¿sí? Quedarse 14 días en su casa, reprogramar los turnos, tratar de no salir de su casa, excepto que sea de suma urgencia, como para una atención médica. Si la persona gestante es COVID positiva, son las mismas indicaciones que para el resto de la población, pero aún con políticas restrictas de visita, como dijimos, se permitirá un acompañante tratando de que sea una persona menor a 60 años y con los menores riesgos posibles. Si esta persona gestante, caso sospechoso, se interna en una habitación, tiene que ser una habitación que cumpla los requisitos de bioseguridad, que se estuvieron también charlando el lunes. Puede ser que esta persona se interne en obstetricia o en clínica, pero donde se interne hay que garantizar los dos cuidados, el cuidado obstétrico y el cuidado clínico. Esto es fundamental, sin olvidarse que si está en obstetricia requiere un cuidado clínico y si está en clínica va a requerir un cuidado obstétrico, ¿sí? En casos confirmados de persona gestante con COVID-19 se mantendrá la embarazada internada en aislamiento con seguimiento a diario. Y la forma de atención va a ser, como dijimos, con los equipos de protección, y vamos a hablar un poquito después. Nosotros designamos áreas específicas en las que se van a internar, digamos, estas mamás. No se va a utilizar el lugar de obstetricia, porque hay mucha circulación de otras mamás negativas y sería muy difícil armar todo esto, lo mismo que los neonatos, que también se van a internar en un lugar específico, ¿sí? Y no en la sala de neo, que después vamos a ver un poquito de eso. El trabajo de parto y modo de nacimiento no hay ningún cambio, digamos, se recomienda siempre el parto espontáneo vía vaginal, por una cuestión de complicaciones, mejoría del neonato, digamos, por las mismas causas, que siempre se recomienda un parto normal, pero nada específico porque sea COVID, y evitar las cesáreas injustificadas. Hay que limitar al mínimo la presencia de personal en la sala de parto, se habla un poco de todo lo que es cirugía el lunes también. Se recomienda EPP3 para los partos, para la obstétrica y la enfermera, digamos, los que están atendiendo directamente ese parto, y el resto del personal puede utilizar EPP2, y también se recomienda que se monitoree al feto. Equipo de protección 3 con barbijo N95 y máscara facial, equipo de protección 2 con barbijo quirúrgico. No voy a entrar en detalles que Janina recién los explicó muy bien. Nosotros organizamos otro quirófano específico para separar los circuitos. Estas embarazadas no van a ir al quirófano de obstetricia, sino que van a ir a un quirófano que es de ortopedia, y que se armó. Si pueden ver, esto ya está armado constantemente por las dudas, y ahí tenemos la cervocuna que se ve más de cerca para atender al neonato. Claramente esto hay que practicarlo, se practicó, se hicieron simulacros, es súper importante, se dispuso de todo lo que hay que tener, por ejemplo la balanza, esto es algo que en un quirófano habitualmente no hay, pero que es necesario para pesar el niño al nacimiento, el neopaf con filtro, ¿sí? Las máscaras con filtro y todo lo que es necesario para tener, siempre cuidando que todo esto no esté expuesto al niño, porque después si no, si el niño es positivo vamos a tener que tirar muchas cosas. Se va a recomendar la internación conjunta, ¿sí? No es necesario que se separen, ¿sí? Esto se charló mucho y hay muchas recomendaciones, y en toda la bibliografía podemos ver cómo, vamos a ver que se recomienda la lactancia también y la internación conjunta. Nosotros decidimos que le vamos a preguntar a la mamá qué es lo que prefiere, si prefiere quedarse con su hijo o no. Creemos que la mayoría va a decir que quiere quedarse con su hijo, así que se va a recomendar buena higiene personal, buena higiene respiratoria, utilización de barbijo, y preferentemente también camisolín y guantes, sobre todo para darle de mamar. Y cuando la mamá se tenga que retirar el barbijo, por ejemplo, para comer, el acompañante sano debería cuidar al niño a más de 2 metros.
Si se va a separar el niño puede ir a una área destinada como una unidad de neonatología que tenga un aislamiento necesario, o puede quedarse en una habitación con un cuidador sano. Nosotros tenemos las dos opciones según el estado del niño. Los 5 momentos de higiene de manos que ya nombró Yani, y que nosotros en algún momento, no ahora, habíamos hecho específicamente para los neonatos y para la incubadora. La atención del recién nacido, hijo de madre COVID positivo, puede tener 2 instancias, ¿no? Sospechar que va a ser un parto normal, en el que no se va a complicar, entonces el neonato va a ser un equipo de protección 2, o sospechar que realmente es un prematuro y va a requerir RCP, y ahí utilizar EPP3. ¿Cuál es la recomendación? Siempre tener disponible un barbijo N95, ¿sí? Se puede recomendar doble guante si uno tiene un equipo de protección que después podría necesitar sacarse para ponerse un barbijo N95. Se recomienda el contacto piel a piel si se puede hacer con el recién nacido, y no se recomienda el baño inmediato, y realizar monitoreo estricto. Con respecto a la lactancia, mucha evidencia que nos dice que las mamás pueden dar de mamar, a pesar de haber encontrado el virus. La de Reino Unido es muy nueva, y se va renovando todo el tiempo, y es súper completa, y se sigue recomendando la lactancia porque los beneficios son mayores que los peligros. La OMS, el CDC, UNICEF. Como dijimos, supera los beneficios, y para hacerlo se va a tomar higiene de manos. Se recomienda que sea fuera de la cama, para que no sea en un lugar donde esté demasiado contaminado. La higiene de manos, el uso del barbijo, siempre recambiarlo después de cada utilización, y si se va a extraer, hay que reforzar la higiene para la extracción y cumplir normas de esterilización de la bomba, que es bastante difícil, ¿no? Porque habitualmente los hospitales no tienen tantas bombas extractoras, tendría que traer la mamá su bomba extractora, mandarla a esterilizar, así que la verdad que es más sencillo que den de mamar que hacer todo el tema de la bomba extractora. Esta foto me la mostraron hace poco, y me dijeron que muchos recomendaban que la mamá pueda ver la cara del niño, aunque sea COVID positiva la mamá, y me mostraron este barbijo transparente. Bueno, ¿cuál es la función del barbijo? El barbijo se recomienda que una persona enferma, como ya sabemos, use barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico tiene un filtro que va a hacer que uno no contagie, pero que pueda respirar. Si yo utilizo esto que es de plástico, voy a tener que dejar abierto de los costados, si no, no voy a poder respirar. Entonces, de esa forma, si yo estornudo o toso, por esos costados abiertos podría filtrarse gotitas, con lo cual la verdad es que no podemos recomendar este tipo de barbijo, digamos, porque tiene que ser un barbijo sellado, con filtro para poder respirar, y garantizar que el bebé no vaya a sufrir, digamos, el contagio. Algo importante es mostrar lo que es una unidad neonatal, ¿no? Muchas unidades son así, y entonces acá no podemos recomendar que un paciente COVID con una incubadora al lado de otra venga a internarse, por eso hay que elegir lugares con aislamiento, o nosotros, por ejemplo, decidimos que va a internarse en la terapia intermedia, en donde hay muchísimo más lugar. Si el recién nacido es sintomático, lo vamos a tratar como cualquier asintomático, ¿sí? No voy a adentrar demasiado en esos, y se van a tener que internar en los lugares de sospechosos o confirmados que cada uno designe, y como les decía, digamos, este no sería un lugar adecuado, y uno debe dar un aislamiento. El alta, bueno, según las recomendaciones de Nación, se da con 2 PCRs negativas tomadas con 24 horas de diferencia. Las recomendaciones más nuevas de la ciudad de Buenos Aires hablan de seguir las recomendaciones para otros pacientes. Siempre se va a preferir incubadora para proteger al personal. Piensen que esta incubadora está cerrada, con lo cual el personal está muy protegido para las maniobras aerosolizadoras. Se va a recomendar también aspiración cerrada y utilización de filtro humidificador en la bolsa de reanimación. Y si, bueno, el recién nacido es asintomático, no se va a recomendar realizar pruebas de PCR para búsqueda de COVID, y como ya dijimos, va a poder quedarse con su mamá con alta conjunta. Un detalle es el paciente menor a un mes que va a consultar por cuadro respiratorio y que muchas veces se interna en la neo, ¿sí? Como se interna en neo,
este paciente, vamos a tener que tener cuidado y tener planeado en el hospital dónde vamos a internar ese paciente menor a un mes que venga con cuadro respiratorio y pueda ser sospechoso de COVID, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, decimos que lo vamos a internar en pediatría y si requiere, digamos, una atención más, que muchas veces pasa en los neonatos, de una terapia intensiva, en la terapia intermedia que está armada una habitación como terapia intensiva. Como final, el modo de parto no tiene influencia sobre el riesgo vinculado a COVID, el contacto piel a piel es importante, y los beneficios de la lactancia también son importantes. Por eso nosotros también tenemos que protegernos y acompañar a esa mamá. Quizás estos pacientes necesitan un poquito más de atención que un paciente que es, por más que sea asintomático, va a requerir que nosotros como equipo de salud los visitemos un poquito más, ¿sí? Y por último, perdón, el tema de los testeos universales, me estaba olvidando de esta parte. Muchos, con todos estos artículos de testeo universal, hablan de testeo universal, testeemos a todos, así no ponemos en riesgo, así no metemos al neonato en esas unidades compartidas. Esto recuerden que siempre es una foto, la PCR que hago hoy es una foto de hoy. Entonces, después hay que ver qué es lo que pasa. Por eso todo eso que les dije al principio del barbijo es súper importante siempre, porque yo puedo hacer la PCR y ser negativa y positivizarse después porque estaba en periodo de incubación. Las recomendaciones hablan de cuando uno tiene menos de un 2% en su población no testear, de un 2 a un 10%, población, perdón, asintomática, o sea, en la comunidad de asintomáticos, de un 2 a 10% pensarlo, y mayor a 10% testear a todos porque el riesgo es muy alto. Como les conté, nuestro porcentaje es de un 0,15% de nuestro testeo, digamos, hospitalario. Cada población va a tener distinto, y hoy en Cava, por ejemplo, es mucho más alto, el tema de los asintomáticos. Entonces nosotros lo que estamos diseñando, y estamos justamente entre ayer, hoy, y en implementación esta semana, es realizar un interrogatorio de riesgo, si tuvo convivientes con síntomas al ingreso de la embarazada, ¿no? Si tuvo convivientes con síntomas o ella en los últimos 14 días, si tuvo contacto con un enfermo, si convive con un personal esencial, o si tiene un comercio con atención directa al público, si vive en zonas de riesgo como barrios populares o asentamientos, si concurre a comedores, y estas pacientes sí van a tener, digamos, vamos a tener una alerta, no vamos a ponerla en la unidad de embarazadas, y también se les va a intentar hacer una PCR antes que nazca el niño, para si tiene que entrar la neo, entre en forma segura y no en el medio del resto de los pacientes. Y con los programados vamos a planear intentar hisopar a las mamás y no hisopar a los bebés, porque, digamos, si van a entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatales van a estar protegidos, entonces hisoparíamos a los que ya planeemos que tienen que ingresar a la neonatología, como por ejemplo, no sé, un neonato cardiópata que sabemos que va a entrar directamente. ¿Sí? Esto nos parece que en esta situación está bien, y que no necesitamos hacer un testeo universal, porque vamos a tener de nuevo lo mismo, barbijo o barbijo más antiparras. Tener la información disponible es fundamental, nosotros tenemos toda esta información disponible en el sistema, bibliografía, y lo importante es compartir solo información confiable, que es una manera de cuidarse y de cuidarte y cuidar a los demás, y esto es importante que siempre lo mantengamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, muchas gracias, Janine, también. Hola, Ángel, ¿cómo estás ahí? Primero, les quiero decir que habíamos hablado de 800 espectadores en vivo. Bueno, afortunadamente esa es la curva que no queremos aplanar. Ya son 1.300 los que nos están siguiendo. Es una cifra muy linda, nos honra, nos estimula a seguir haciendo este tipo de espacios. Así que quería decirles a Analía, Janine, Ángel, que bueno, que está súper bien que la gente quiera saber de ustedes, así que, y está bien aprovechado el espacio también, así que son buenas noticias. Bueno, mira, Ángel, Analía y Janina, si les parece, vamos a ir con 2 preguntas, y ya vamos cerrando este espacio justamente por el tiempo, que ciertamente lo han aprovechado muy bien. Les cuento que solamente a nuestra web, en Facebook, tenemos casi 400 comentarios, pero solamente a nuestra web han llegado unas 36. Ahora son 40 las preguntas, pero vamos a tratar de resumirlas en estas buenas intervenciones que realiza Soledad,
que nos preguntan si es preferible limpiar lo que se usa con amonio cuaternario y si es conveniente utilizar doble par de guantes. Les transmito esto porque son interrogantes que se repiten mucho en las preguntas de los profesionales que nos han llegado. Como quieras, Fanny. En realidad, la utilización del desinfectante para limpiar tanto superficies como el ambiente depende del que tenga. Ninguno es superior a otro. Uno puede usar, si tiene detergente y lavandina, usa detergente y lavandina. Si tiene amonios cuaternarios, usa eso. Si tiene componentes clorados que tienen otros activos que hacen que limpie y desinfecte en un solo paso, utilizará eso. No hay ningún desinfectante que ha mostrado ser mejor sobre otro para el coronavirus. Peróxido de hidrógeno también puede ser. También. O amonios cuaternarios, usarlo en la aparatología, cuando tenemos aparatología muy compleja, poder usar amonios cuaternarios. Sí. Muy Eso, bien, y en las casas también es muy práctico las toallitas que vienen humedecidas, que son también de amonio cuaternario, que eso a veces se recomienda mucho a las mamás que preguntan, etcétera. Siempre eso es como muy práctico, ¿no? Porque ya están listas y las puedes utilizar. Y una pregunta que nos sorprende porque es bastante original dentro de todas las que hemos recibido y tiene que ver con Marisa, que pregunta si nos pueden dar una explicación correcta de cómo sacarse todos los elementos de protección sin contaminarse. Me pareció interesante porque hablamos mucho de lo que hay que hacer y cómo hay que protegerse, pero acá Marisa nos pregunta qué hay que hacer cuando se retira ese material, si hay que hacerlo con alguna precaución en particular. Sí, claro. Justamente cuando les decíamos, y creo que Yani también, el tema de practicarlo, de hacer simulacros, es fundamental, porque hasta uno mismo se da cuenta que depende del material que tengas y depende cómo sea el camisolín, hay una forma mejor de sacárselo, ¿no? Siempre lo ideal es que sea hacia adelante. Si ven ahí atrás, todas esas cajas son cajas de material que usamos para capacitación, por eso está todo puesto así, pero siempre, digamos, hacia adelante, preferentemente en forma envolvente, digamos, sacándose el camisolín y agarrando los guantes. También podría ser que uno se saque primero los guantes con técnica específica, pero idealmente, digamos, sacarse el camisolín y los guantes en un solo bloque. Y también hay que tener algo que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, es en esto que hablamos de procedimientos en los que tenemos que usar antiparras o máscaras, que hay que tener un lugar de lavado de eso. El lunes se habló un poquito de eso también, pero eso es fundamental, tener un lugar para poder desinfectar eso y lavar tanto la máscara como las antiparras, ¿sí? Eso es fundamental porque uno tiene que gestionar dónde es. A veces no es tan fácil, ¿no? Entonces es súper importante que hagan todo el recorrido, todo el simulacro. Nosotros hasta hicimos el simulacro de llevar el neonato desde el quirófano de ortopedia, que es mucho más lejos que el quirófano de obstetricia, que está pegado a la neo, y de traerlo con la incubadora de transporte. También planeamos que ahí tiene que ir un seguridad para poder garantizar que haya lugar para pasar. Entonces eso es súper importante practicarlo, y hay videos también de cómo es, digamos, cómo se saca también el equipo, y eso es súper importante. No sé si Yani o Ángel. Sí, mira, hay algo cuando uno da las capacitaciones, es que esto es una técnica, la técnica necesita práctica, hay que tratar de sistematizarse, tal vez tener algún tipo de algoritmo de cómo sacárselo, cortárselo, siempre hay una forma correcta. Nosotros generalmente lo que decimos es lo primero que me pongo, es lo último que me saco, tener ciertos tips para ayudar a las personas a usar y poder principalmente retirarse el equipo de protección personal. Ángel, la última como cierre ya no de este encuentro, sino también englobando al del día lunes, algo que nos quedó muy en la cabeza, que nos decía Wanda, que me parece también como mensaje a la comunidad médica de refrescar y de insistir con esto, que es el cambio cultural también, ¿no? No de la ciudadanía en general, que nos tenemos que acostumbrar todos a vivir de otra manera, sino sobre todo de ustedes, los médicos, a tratar de, yo recordaba, el cafecito, la charla después de una intervención, el abrazo, el compartir unos mates, todo eso hay que dejarlo porque a lo mejor suele ser quizá el principal problema que tienen ustedes mismos, ¿no? Sí, una de las principales líneas, creo que en el cambio cultural que tenemos que hacer
en esta pandemia es el distanciamiento social, pero la que primero tenemos que introducir es el lavado de manos. El lavado de manos en la comunidad, incentivar mucho el lavado de manos en los hospitales, porque no solo detiene y puede eliminar al COVID, sino también a otras infecciones. Las infecciones nosocomiales no se terminaron, entonces tenemos que seguir insistiendo en el lavado de manos. Creo que el cambio cultural se debe en una técnica tan simple que lo puede aprender desde un niño hasta un adulto y hacerlo en todo momento. Creo que el cambio cultural tenemos que apuntar hacia ese punto. Muy bien, clarísimo. Clarísimo Ángel, clarísimo Analía, clarísimo Janina, como decíamos también en el webinar anterior, hablamos de que nadie se salva solo y entendemos que tampoco nadie se cuida solo. Así que ha sido muy buena esta charla. Agradecemos nuevamente a Agador, que con su auspicio nos permitió organizar esta cita. Analía, ojalá no sea muy extensa tu estadía en el trabajo, allí en el hospital. No, pretendo irme atrás de esto. Bueno, te libera. Era difícil irme antes. Ángel, ¿la podemos liberar? Sí, en 2 minutos o en 10 tal vez. Bueno, realmente les quiero agradecer a Analía, a Janina por sus 2 excelentes presentaciones. Sí, somos un grupo enorme en Comité de Control de Infecciones, al mismo tiempo somos un grupo muy unido, trabajamos, hay mucho trabajo, este trabajo se hace todos los días, todos los fines de semana, agradecerle el apoyo que nos damos entre nosotros, hacemos terapia por WhatsApp, porque realmente, y eso nos ha unido, junto a Wanda, a Inés, realmente agradecerle el esfuerzo que ponen en esto que es crear evidencia, hacer recomendaciones para cuidar al personal de salud. Gracias Ángel, gracias Janina también. Buena jornada mañana y las que seguirán porque seguramente esto va a ser largo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos hace muy bien y muy felices que estén del otro lado y que puedan compartir este tipo de contenidos. Será hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. Chao.